El ruido en la cocina me despertó en medio de la noche. Me sobresalté, completamente alerta, mientras me quedaba inmóvil en la cama. La quietud habitual de la casa, normalmente reconfortante, ahora parecía amenazante. Joaquín dormía a mi lado, respirando de manera profunda y regular. Esto no podía ser él. Miré el reloj. 2:13. A esas horas, cualquier sonido parecía sospechoso. Me puse la bata lentamente, dejando que mis pies tocaran el frío suelo. Mi mente se llenó de pensamientos inquietantes. ¿Una ventana abierta por descuido? ¿Un intruso? Al acercarme a la puerta escuché un sonido más claro. Una cuchara cayó sobre la encimera. Había alguien en la cocina. El corazón me latía con fuerza mientras tomaba lo primero que encontré, un libro en la mesita de noche. Me dirigí hacia el origen del sonido, con 1000 escenarios girando en mi cabeza, pero en la cocina me encontré con una figura familiar. Alto, ligeramente encorvado, con una camiseta vieja que apenas se sostenía en los hombros y unos vaqueros desgastados. Estaba de espaldas, buscando algo en un cajón. Reconocí esos movimientos, apresurados, pero seguros. ¿Daniel? Se me escapó antes de poder detenerme. Se giró sobresaltado, y sus ojos grises se detuvieron en los míos un poco más de lo necesario antes de que esbozara una sonrisa. «Perdón por asustarte», dijo, como si su presencia a esas horas fuera lo más normal del mundo. «Quería hacerme un café, pero parece que olvidé dónde está todo». Sus palabras sonaban casuales, pero algo en su tono me pareció extraño. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué en plena noche? La sorpresa y una leve irritación luchaban dentro de mí. Dejé el libro a un lado, sintiéndome tonta. «No has respondido a lo más importante», dije con más dureza de la que pretendía. Desvió la mirada, como si buscara las palabras adecuadas. «Necesitaba un lugar donde quedarme», respondió al fin. Esa frase dejaba muchas preguntas sin responder, pero algo en su voz, baja y cansada, me hizo contenerme. Llevaba encima un peso invisible, y supe que no era momento de interrogarlo. La luz tenue de la cocina me permitió verlo mejor. Había cambiado desde la última vez que lo vi. El joven desgarbado con extremidades largas se había convertido en un hombre. Sus movimientos ahora eran seguros, su rostro más definido, su mirada más profunda. Pero esa noche, su sonrisa cansada escondía una vulnerabilidad que intentaba no mostrar. «Prepararé la habitación de invitados», dije cortante, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Asintió y sus labios temblaron, como si quisiera decir algo más, pero permaneció en silencio. Cuando regresé al dormitorio, el sueño me había abandonado. Acostada junto a Joaquín, que seguía durmiendo profundamente, miré al techo. Mis pensamientos eran un torbellino, reviviendo cada detalle de nuestra conversación. ¿Qué había llevado a Daniel aquí? ¿Por qué parecía estar cargando con el peso del mundo? Suspiré, dándome la vuelta. Algo en esta visita inesperada había alterado mi rutina, y aunque trataba de convencerme de que era solo cansancio, mi mente seguía volviendo a esos ojos grises que por un instante parecieron querer decirme algo. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mezclándose con el leve olor a tostadas. La mañana había comenzado como siempre, los suaves sonidos de los cajones abriéndose, el zumbido apagado de la cafetera. Joaquín estaba en la estufa, concentrado mientras daba vuelta a los huevos. Yo estaba sentada a la mesa, hojeando distraídamente mi teléfono. Pero la sensación de una mañana normal se desvaneció rápidamente cuando Daniel entró en la cocina. Su aparición fue casi silenciosa. Pasos ligeros, un rostro ligeramente adormilado y esa media sonrisa que siempre parecía acompañarlo. Parecía tranquilo, incluso relajado, como si no hubiera pasado la noche en el cuarto de invitados, sino en su propia casa. «Buenos días», dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz sonaba tranquila, pero había algo juguetón en ella. Tal vez era su manera habitual de hablar, pero en ese momento me pareció un poco provocadora. «Buenos días», respondí, sintiendo cómo Joaquín se tensaba. «¿Café?», preguntó Joaquín, lanzándole una mirada rápida por encima del hombro. Su tono era un poco más bajo de lo habitual, y capté algo en su voz que me puso en alerta. «Claro», respondió Daniel. «Y si no es molestia, me tomaría un par de tostadas».
¿Por qué no las haces tú?, dijo Joaquín sin dejar de mirar la sartén. Sentí la tensión en el aire, como si hubiera surgido una barrera invisible. Entre los hermanos siempre había existido una competencia sutil, y aunque rara vez lo mostraban abiertamente, momentos como este revelaban sus verdaderos sentimientos. Daniel se encogió de hombros, pero no respondió. Se levantó y se dirigió hacia la tostadora, pasando cerca de mí sin prisa. Su movimiento fue tan cercano que sentí el calor de su cuerpo. Fue un instante que intenté ignorar, pero no pude. Cuando finalmente nos sentamos a desayunar, la conversación fue mínima. Joaquín hablaba sobre el trabajo, con su tono habitual de confianza. Su discurso era fluido, cada palabra medida. Era esa seguridad lo que me había cautivado al principio de nuestro matrimonio, pero ahora parecía predecible, casi mecánica. Daniel, en cambio, se comportaba de manera completamente distinta. Hacía comentarios cortos y ligeros que me hacían sonreír. Era el tipo de interacción que no había experimentado con Joaquín en mucho tiempo. La simplicidad y apertura de Daniel destacaban frente a la seriedad y rigidez de mi esposo. ¿Aún recuerdas cuánto me gustaban estos desayunos?, dijo de repente Daniel, mirándome un poco más de lo necesario. Bajé la vista, fingiendo que ajustaba mi cuchara. Difícil de olvidar, respondí, intentando sonar neutral. Pero esa mirada no fue un simple vistazo. Me hizo sentir algo que no podía explicar. Mi matrimonio con Joaquín era estable, pero esa estabilidad hacía tiempo que había dejado de traerme felicidad. Me sentía como una parte predecible de su mundo, donde todo seguía un horario. Ejercicios matutinos, trabajo, cenas, viajes ocasionales. Hablábamos más sobre asuntos que sobre sentimientos. Daniel era todo lo contrario. Su presencia me recordaba lo que tal vez había perdido, o quizás lo que nunca había tenido. Cuando terminamos el desayuno y Daniel salió al patio, me quedé en la cocina con Joaquín. Él se secaba las manos con una toalla, mirándome detenidamente. ¿Pasa algo?, pregunté, esforzándome por sonar natural. Nada, respondió, pero su tono era tenso. En su mirada había un atisbo de celos ocultos. A la mañana siguiente, me apresuraba a recoger mis cosas para ir a la ciudad. Joaquín había prometido llevarme, pero su llamada un minuto antes de salir cambió los planes. Una reunión de trabajo, un retraso, como siempre. Casi me resigné a pedir un taxi cuando Daniel apareció en la sala de estar. Llevaba una camisa clara con las mangas arremangadas y unos jeans negros que resaltaban su figura delgada. «¿Joaquín te llamó, verdad?», preguntó con una media sonrisa, como si ya supiera la respuesta. Asentí. «Si quieres, puedo llevarte». De todos modos, planeaba ir al centro. Mi primera reacción fue rechazar la oferta. Pero la comodidad ganó, y 15 minutos después ya íbamos por la carretera. En el coche sonaba una música suave. El leve ruido del motor era relajante. Daniel conducía con confianza, relajado, una mano en el volante y la otra en el apoyabrazos. No hablábamos, y me sentía extraña. El silencio entre nosotros no era pesado, pero sí tenso, como si las palabras estuvieran suspendidas en el aire, sin decidirse a salir. «¿Hace cuánto que no te relajas así?», preguntó de repente, mirándome de reojo. Me sorprendió la pregunta, pero intenté mantener la calma. «Difícil de decir», respondí, evitando mirarlo directamente. «Probablemente hace mucho. Sabes, a veces solo necesitas permitirte detenerte. Hacer una pausa». Sus palabras sonaban simples, pero tocaron algo dentro de mí. Tal vez porque realmente hacía mucho que no me permitía nada fuera de mi rutina habitual. Al pasar por una pequeña cafetería, giró inesperadamente hacia la cuneta. «¿Un café?», lo miré sorprendida. «Pero no tenemos tiempo». «Llegaremos», interrumpió con una leve sonrisa. «Solo serán unos minutos». Nos sentamos junto a una ventana. El sol entraba suavemente por el cristal, llenando la habitación con una luz cálida. Daniel pidió 2 expresos y comenzamos a conversar. Preguntó sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre pequeños detalles que parecían no tener importancia. Pero sus preguntas eran tan genuinas. No eran de compromiso.
Mientras le contaba sobre mis intereses, mis tareas, lo que últimamente había captado mi atención, él escuchaba como si cada palabra fuera importante. Me di cuenta de que con Joaquín hacía mucho que no tenía una conversación así. Todo se reducía a discutir horarios, planes, problemas, pero aquí, en esta simple charla, me sentí vista por primera vez en mucho tiempo. «Has cambiado», dijo de repente Daniel, inclinando la cabeza. «¿Qué? Te ves más tranquila, o quizás más pensativa». No sabía cómo responder. Sus palabras me tocaron, tal vez porque eran ciertas. Cuando trajeron el café, noté cómo nuestras manos se rozaron por casualidad. Quise apartar la mía, pero por alguna razón no lo hice. Ese momento se sintió eterno. Mi piel sintió el calor de sus dedos. Fue tan inesperado que no tuve tiempo de reaccionar. «Perdón», dijo suavemente, retirando la mano. Pero en su mirada no había vergüenza, más bien algo diferente, casi imperceptible. El camino de regreso pasó rápido. Casi no hablamos, pero la tensión entre nosotros era más evidente. Cuando llegamos a la ciudad, sentí alivio, pero junto con él, también algo de pesar. Este viaje me hizo ver algo que había intentado ignorar. Me faltaba atención, interés genuino, y ese interés lo encontré en un lugar donde menos lo esperaba. Ángela siempre había sido la persona a la que podía recurrir cuando mi mente estaba llena de confusión. Nos conocíamos desde la escuela y a lo largo de los años nuestra amistad había pasado por todo: amores, decepciones, matrimonios. Pero hoy, sentada en nuestra cafetería favorita, sentía que no podía ser completamente honesta. Le hablaba de esa sensación de vacío que últimamente aparecía con más frecuencia, de cómo mi relación con Joaquín se había transformado más en una sociedad que en un matrimonio. Pero evitaba mencionar el nombre de Daniel, como si pronunciarlo pudiera desatar algo que no podría controlar. «Estás demasiado enfocada en que todo sea correcto», dijo Ángela recostándose en su silla. «A veces hay que permitirse un poco de libertad». «¿Libertad?», repetí, fingiendo no entender. «¿Sabes de lo que hablo?». Su mirada era demasiado penetrante. «Lucía, siempre has sido perfecta, pero siento que estás buscando algo que ahora no tienes». Aparté la mirada, fingiendo observar la vitrina de la cafetería. Sus palabras me incomodaron porque eran ciertas. «Algo escondes», continuó, arqueando una ceja. Sonreí con rigidez para cambiar el tema, pero sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez no sabía toda la verdad, pero sus insinuaciones eran demasiado precisas. Cuando volví a casa, sentí que toda nuestra conversación seguía resonando en mi cabeza. Intenté distraerme, revisar el correo, preparar la cena, pero mis pensamientos siempre regresaban al mismo punto. Ya entrada la noche, mientras Joaquín estaba ocupado con una llamada, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. «¿Tienes tiempo para vernos?». «Solo para hablar». Miré la pantalla durante unos segundos, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. Nada especial, solo un encuentro, una conversación entre amigos. Pero algo dentro de mí ya sabía, si aceptaba, sería un paso hacia una línea que yo misma había trazado. Escribí una respuesta, luego la borré. Pensé otra vez. ¿Por qué dudaba? Solo somos familia. No hay motivos para preocuparme. Está bien. ¿Dónde? La respuesta llegó rápido. Su propuesta era simple: una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad donde casi nadie pasaba. Al día siguiente, mientras me preparaba para la reunión, noté cuánto tiempo pasé eligiendo qué ponerme. Opté por un vestido sencillo, que no parecía demasiado elegante, pero destacaba mi figura. Convenciéndome de que era solo una costumbre, traté de no pensar por qué le dedicaba tanta atención a este detalle. Cuando llegué al café, Daniel ya estaba allí. Estaba sentado junto a una ventana, con jeans y una camisa oscura, luciendo tan natural como si ese fuera su lugar habitual. Cuando entré, levantó la vista y sonrió. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a él. «¿Por qué querías verme?», pregunté, tratando de sonar tranquila. «Solo quería saber cómo estabas». Su voz era cálida, pero con una seriedad apenas perceptible. Comenzamos hablando de temas comunes: trabajo, familia. Pero poco a poco, sus preguntas se volvieron más profundas. «¿Eres feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa.
¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que sí, respondí, pero mi voz sonó insegura. ¿De verdad? No pude responder de inmediato. Su mirada era demasiado directa, y me sentí expuesta. En ese momento comprendí que este encuentro no era simplemente amistoso. El café donde nos encontramos estaba casi vacío. Un lugar tranquilo con luces tenues, muebles viejos y el aroma persistente de café recién hecho. Nos sentamos en una mesa en la esquina, desde donde se podía ver la calle estrecha. Daniel pidió un capuchino y yo un té verde. Intenté mantenerme natural, pero la atmósfera entre nosotros era inusual. Había una seriedad en su mirada que rara vez había visto antes. Normalmente era relajado, incluso demasiado. Pero ahora su expresión era concentrada y sus movimientos cautelosos. «Gracias por venir», dijo, apoyándose en la mesa y rodeando su taza con las manos. «Es solo un encuentro», respondí, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. «Sí, pero aún así, no suelo abrirme con la gente». Esas palabras me hicieron estar en alerta. No sabía a dónde quería llegar, pero había algo pesado en su tono. «¿Cómo estás?», pregunté, intentando cambiar de tema, pero parecía que entendió mi intento. El divorcio siempre es difícil», comenzó bajando la mirada hacia su taza. «Especialmente cuando pensabas que todo sería diferente». Sus palabras sonaron amargas, pero sin autocompasión. No lo interrumpí, dándole espacio para continuar. «Lo intentamos, pero ella…» Se detuvo buscando las palabras. «Dijo que estaba cansada de mis constantes cambios». Lo observé con atención. «¿Y tú? ¿Querías salvar el matrimonio?». Me miró, y en sus ojos apareció algo parecido al dolor. «Quería, pero al parecer no lo suficiente». Sentí un nudo en el estómago. Su confesión era tan honesta que por un momento olvidé por qué había aceptado esta reunión en primer lugar. «¿Y ahora?», pregunté con cautela. «Ahora… no estoy seguro de si puedo volver a confiar en alguien». Su voz se volvió más suave, pero cada palabra parecía cargar un peso que me llegaba directamente al alma. Una pausa llenó el espacio entre nosotros. El silencio no era incómodo, sino lleno de algo que no se podía expresar con palabras. Sentí una tensión creciente, como si algo invisible nos atrajera el uno al otro. Su mano se movió ligeramente hacia adelante, rozando la mía por accidente. Me sobresalté, pero no aparté la mano. Ese gesto fue casi imperceptible, pero el calor de su piel recorrió la mía. «Lucía…», comenzó, pero su voz se quebró. Levanté la vista, y nuestras miradas se encontraron. Ese momento duró apenas un segundo, pero contenía más de lo que podía describirse. Se inclinó hacia adelante, y antes de que pudiera reaccionar, sus labios rozaron los míos. El beso fue breve, pero en él había de todo: tensión, duda, deseo. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos se dispersaron en todas direcciones. «Yo… no puedo», susurré apartándome. Sin decir una palabra más, me levanté y salí apresuradamente. Las calles parecían borrosas, el aire frío quemaba mi rostro, pero no lograba tranquilizarme. Intenté justificarme, encontrar una explicación para lo que acababa de suceder, pero dentro de mí todo gritaba lo mismo: esto estaba mal. Al llegar a casa, intenté actuar con normalidad. Joaquín estaba en la sala, hablando por teléfono. Cuando me vio, en sus ojos apareció algo que parecía inquietud. «¿Todo bien?», preguntó, acercándose a mí. «Sí, solo cansada», respondí, esforzándome por sonar convincente. Me miró un poco más de lo habitual, pero no dijo nada. Sus manos rozaron suavemente mis hombros, y ese gesto me pareció extrañamente cálido. «Estás diferente», dijo, pasando su mano por mi cabello. «Trabajo, preocupaciones, lo de siempre», murmuré evitando su mirada. Pero dentro de mí todo gritaba. El beso con Daniel no salía de mi mente. Sentía culpa, pero al mismo tiempo algo más, algo de lo que quería escapar, pero también algo a lo que deseaba volver. La noche comenzó de manera inesperada. Joaquín llegó a casa un poco antes de lo habitual y, en lugar de su habitual mirada cansada y un breve saludo en la entrada, apareció con una botella de vino en la mano y una sonrisa que no veía desde hacía tiempo.
Hoy mereces descansar, dijo, besándome en la mejilla. Me quedé perpleja, observando cómo sacaba del armario unas velas cubiertas de polvo. Todo sucedía tan rápido y era tan inusual que no sabía cómo reaccionar. Sobre la mesa aparecieron varios platos que Joaquín había preparado en poco tiempo: pescado al horno, verduras, pan fresco. Se había esforzado y no podía evitar sentirme conmovida por ello. ¿Qué estás planeando?, pregunté con una sonrisa, intentando ocultar mi desconcierto. Solo quería recordarte cómo eran las cosas, respondió, señalando con la mano la habitación. Sus palabras eran simples, pero algo en mí se movió. Nos sentamos a la mesa y toda su atención se centró en mí. Me hacía preguntas sobre mi día, compartía momentos de su trabajo, pero sentía que detrás de esta imagen perfecta había algo más. ¿Había notado algún cambio en mí? ¿O era su manera de recordarme que nuestra familia era algo más que una rutina? Intenté mantener la conversación, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. La imagen de Daniel aparecía una y otra vez: sus palabras, su mirada, el calor de sus manos. Me sorprendí volviendo al café, al beso que tanto había intentado olvidar. Cuando Joaquín sirvió el vino y levantó la copa para brindar, noté cómo me miraba. Había algo nuevo en su mirada, una mezcla de ternura y tristeza. «Por nosotros», dijo. Levanté mi copa, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Por nosotros. Pero, ¿qué significaba realmente ese nosotros ahora? Después de la cena, lo ayudé a recoger la mesa. Estábamos juntos, como siempre, pero sentía que me alejaba. El deber luchaba contra algo nuevo, extraño y prohibido. Más tarde, cuando estaba en el dormitorio preparándome para dormir, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Mi corazón dio un vuelco. Ya sabía quién era. ¿Piensas en mí tanto como yo en ti? El mensaje de Daniel era breve, pero me atravesó como una flecha. Lo leí una y otra vez, como si buscara un significado oculto que no existía. Quería responder, pero ¿qué podía decir? ¿Confesar que mis pensamientos estaban llenos de él? ¿O intentar olvidarlo y dejar todo atrás? Mis dedos se quedaron quietos sobre el teclado. Al final, apagué la pantalla y lo dejé a un lado. Pero no podía escapar de mis pensamientos. En la cama, Joaquín me abrazó, pero su contacto se sentía ajeno. Su calor era familiar, pero no el que buscaba. Permanecí inmóvil, preguntándome cómo había llegado hasta este punto. Esa noche me costó dormir. Todo a mi alrededor me recordaba los secretos que se escondían detrás de las paredes de nuestra casa, secretos que yo misma había creado. El parque estaba tranquilo a esa hora del día. Solo algunas parejas y corredores solitarios recorrían los senderos sinuosos rodeados de árboles. Llegué allí después de aceptar la inesperada invitación de Daniel. Dijo que quería caminar, pero sabía que detrás de esa simple propuesta había algo más. Me estaba esperando junto a una fuente, apoyado casualmente en la barandilla. Llevaba una camisa clara metida en unos jeans oscuros y tenía una mirada que me hacía sentir vulnerable. Cuando me acerqué, me sonrió con suavidad, casi con cautela. «Has venido», dijo, como si fuera algo inesperado. «Claro», respondí, esforzándome por sonar tranquila. Comenzamos a caminar por el sendero, hablando de cosas triviales. Daniel estaba de humor para recordar la infancia, y sin darme cuenta, me dejé llevar por sus historias. Sus recuerdos eran vívidos, como si estuviera reviviendo esos momentos. Me di cuenta de cómo se reía al contar cómo una vez cayó de un árbol tratando de impresionar a una vecina. Estaba seguro de que me diría que sí. Continuó sonriendo. «¿Y qué te dijo?» «Que era un idiota», respondió, y ambos nos echamos a reír. La risa alivió la tensión que parecía flotar entre nosotros desde el principio de la caminata. Pero pronto esa ligereza comenzó a transformarse en algo más. Daniel se detuvo frente a un pequeño banco bajo un viejo roble. Aquí estaba tranquilo. Incluso los sonidos de los pasos apenas se oían. «¿A veces extrañas esos tiempos?», preguntó mirando a lo lejos. «A veces», respondí, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Se giró hacia mí y su mirada se quedó en la mía más tiempo del necesario. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Has cambiado, Lucía».
Sus palabras sonaron como si hablara de algo más profundo que lo que se veía. Todos cambian, respondí, tratando de romper ese momento. Pero no todos se vuelven tan... Se detuvo, buscando la palabra. Reales. Quise responder algo, pero en lugar de eso, él dio un paso hacia mí. Solo unos centímetros nos separaban. Sentí su calor. Escuché su respiración tranquila. No podemos... Susurré, pero mi voz sonó demasiado débil para convencerme incluso a mí misma. Eso no es verdad, respondió en voz baja, y antes de que pudiera darme cuenta, sus manos estaban en mi cintura y sus labios tocaron los míos. El beso fue tan repentino como el que ocurrió en el café, pero esta vez no había duda en él. Era pasión acumulada durante días. Me aparté, pero él no me soltó. Sus manos seguían en mí y sentí cómo la tensión dentro de mí se intensificaba. Lucía. Su voz estaba llena de ternura y deseo. Nos encontramos en un lugar más aislado, detrás de los árboles, donde nadie podía vernos. Todo sucedió rápido, casi instintivamente. Sus manos eran cálidas y seguras, sus caricias suaves pero decididas. Sentí cómo las barreras que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaban. Esa cercanía fue como un torbellino. Nos arrastró, dejando atrás todo lo que podía contenernos. Cuando todo terminó, me senté en el banco, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Daniel guardaba silencio, pero su mirada decía más que cualquier palabra. «Esto está mal», susurré, evitando su mirada. «Esto es real», respondió en voz baja. Me levanté, sintiendo cómo me temblaban las piernas, y tengo que irme. No intentó detenerme. Su silencio era suave, pero pesado. De camino a casa me sentía desgarrada. La vergüenza y el placer luchaban dentro de mí, incapaces de encontrar equilibrio. Todo lo que podía pensar era que había cruzado una línea de la que no había regreso. En casa, Joaquín, como siempre, estaba atento y cariñoso, pero sus caricias, su voz, incluso su mirada, me parecían ajenas. Traté de actuar con naturalidad, pero por dentro todo estaba roto. La luz matutina se filtraba por las cortinas ligeras, llenando la cocina con un resplandor cálido y suave. Estaba junto a la estufa, con las manos ocupadas en tareas rutinarias que mi cuerpo realizaba casi en automático. Todo parecía igual que siempre. Los platos, el aroma del café, el leve crujido de la silla cuando Joaquín se sentó en la mesa. Pero dentro de mí, todo era diferente. Desde aquel día en el parque, mi vida parecía haberse partido en dos. Trataba de actuar como siempre, pero cada movimiento, cada mirada, me recordaban que algo había cambiado. Joaquín estaba atento, incluso cariñoso, pero ahora su presencia me provocaba no solo la comodidad habitual, sino también una sensación de inquietud. Serví el desayuno, esforzándome por evitar su mirada. Su silencio, que antes me resultaba natural, ahora parecía pesado, como si analizara cada uno de mis gestos. Me senté frente a él, fingiendo estar absorta en mi teléfono, pero podía sentir cómo sus ojos me observaban, como si intentara descifrar lo que se escondía detrás de mi aparente calma. El día transcurrió lentamente. Me sumergí en tareas de la casa, intentando ahogar esos pensamientos que una y otra vez me llevaban a Daniel. Decidí que no podía volver a verlo. Era lo correcto, la única solución, pero cada intento de decirme no terminaba en fracaso. Cuando el teléfono vibró, supe quién era. Su nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. El mensaje era breve, pero directo. «Tenemos que hablar». Miré la pantalla durante un rato, como si esperara que las palabras cambiaran. Mi mano tembló, pero no escribí ninguna respuesta. Dejé el teléfono sobre la mesa, pero los pensamientos sobre Daniel no me abandonaron. Por la tarde, me encontré con Ángela. Nuestra cafetería habitual, el sol reflejándose en mi taza de té, las conversaciones sobre cosas cotidianas. Todo debería haberme distraído, pero en lugar de eso, intensificaba mi tensión. Ángela escuchaba atentamente, asintiendo en los momentos adecuados. Hablé sobre el trabajo, las tareas, los detalles insignificantes, pero su mirada era demasiado penetrante. Sentía que veía lo que yo estaba tratando de esconder. Cuando regresé a casa,
el silencio fue lo primero que me recibió. Joaquín estaba sentado en el sofá, rodeado de papeles, pero en su rostro había algo diferente. Su mirada era pensativa, enfocada. Pasé junto a él, sintiendo que el silencio se volvía casi tangible. La noche avanzaba lentamente. Joaquín no hizo preguntas, pero su silencio se sentía como un peso sobre mí. Cuando finalmente me quedé sola en el dormitorio, comprendí hasta dónde había llegado. Me sentía desgarrada entre mi sentido del deber y aquello que me arrastraba hacia Daniel. Era algo más grande de lo que podía explicar, más grande de lo que podía seguir ocultando. El teléfono vibró sobre la mesa mientras cortaba verduras para la cena. Automáticamente extendí la mano para revisarlo y vi el nombre de Daniel en la pantalla. El mensaje era breve pero elocuente. ¿Piensas en mí? Mi corazón se detuvo por un instante. Bloqueé rápidamente la pantalla, consciente de que Joaquín estaba en la misma habitación. Estaba junto al fregadero, limpiándose las manos, pero algo en su mirada me hizo pensar que había notado la vibración del teléfono. ¿Quién es?, preguntó, girándose mientras secaba sus manos con una toalla. Nadie. Algo del trabajo, respondí, esforzándome por sonar tranquila. Pero sus ojos se quedaron en los míos un poco más de lo habitual. Ese momento quedó suspendido en el aire, y sentí cómo la tensión se apoderaba de mi pecho. La noche transcurrió en silencio, pero la atmósfera durante la cena era tensa. Joaquín no hizo más preguntas, pero noté que estaba más atento. Su mirada seguía cada uno de mis movimientos, como si buscara respuestas que yo intentaba ocultar. Más tarde lo escuché hablar con alguien por teléfono. Su voz era baja, pero había firmeza en su tono. Al día siguiente, al regresar a casa, encontré a Daniel en la cocina. Estaba en camisa, con las mangas ligeramente arremangadas, y buscaba algo en el refrigerador. ¿Decidiste ignorarme?, preguntó, girándose para mirarme directamente a los ojos. No deberíamos seguir hablando, respondí, cerrando la puerta detrás de mí. ¿Por qué? ¿Porque está mal? Su voz era tranquila, pero había obstinación en ella. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo las emociones se acumulaban dentro de mí. No puedo vivir con esto, murmuré. ¿Y con qué sí puedes vivir? Su tono se suavizó. Lucía, no quiero terminar con esto. No puedo. Lo miré, y sus palabras atravesaron todas mis defensas. Todo lo que había intentado reprimir volvió a la superficie con fuerza. Pero nuestra conversación se interrumpió cuando la puerta se abrió y Joaquín apareció en el umbral. Su mirada recorrió rápidamente a ambos y sentí un escalofrío en el cuerpo. ¿Podemos hablar?, dijo, dirigiéndose a Daniel. Claro, respondió Daniel con calma, como si nada hubiera pasado. Observé cómo se dirigían a la sala. Traté de no entrar en pánico, pero cada uno de sus pasos resonaba en mi cabeza como un tambor. Cuando regresaron, el rostro de Joaquín era inexpresivo como una roca. No me dijo nada, pero en sus ojos había algo inquietante. Daniel parecía relajado, como siempre, pero yo sabía que esa era solo una máscara. Más tarde, cuando me quedé sola, comprendí que ocultarlo todo se estaba volviendo casi imposible. Cada día, cada encuentro casual o mensaje eran como un cuchillo que cortaba lentamente la cuerda que mantenía unida mi vida. Sabía que el momento en que todo saldría a la luz era inevitable. La casa de campo siempre había sido un lugar de calma. Cuando Joaquín sugirió pasar allí el fin de semana, sentí un extraño alivio. Lejos de la ciudad, de las preguntas y de los pensamientos que me atormentaban, esperaba encontrar un refugio, aunque fuera temporal. Pero al llegar y ver cómo Daniel salía de un coche en el camino de entrada, mi corazón se detuvo. Su presencia allí lo cambiaba todo. Daniel decidió unirse a nosotros, dijo Joaquín con una sonrisa apenas perceptible mientras abría el maletero. Excelente idea, respondí intentando sonar natural, aunque por dentro sentía que la tensión me asfixiaba. La casa estaba rodeada de un denso bosque, y dentro olía a madera y frescura. Joaquín parecía relajado, como si estar allí le ayudara a liberar la carga de la ciudad, pero su tranquilidad me resultaba extraña. La tarde comenzó con una cena en familia.
Joaquín se situó en el centro de la conversación, hablando sobre su trabajo y noticias recientes, mientras que Daniel, sentado frente a mí, dejaba que su mirada se cruzara con la mía más de lo debido. Me sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Cada gesto, cada mirada, parecía demasiado evidente, demasiado delatador. Lucía, estás muy callada esta noche, dijo de repente Joaquín, levantando su copa de vino. Solo estoy disfrutando de la velada, respondí, esforzándome por ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa. Daniel llevó su copa a los labios y nuestros ojos se encontraron por un instante. Fue suficiente para que mi garganta se secara. Después de la cena, Joaquín sugirió dar un paseo por los alrededores. Los tres salimos al porche, pero pronto nos separamos. Joaquín se quedó contemplando la puesta de sol, mientras Daniel caminó hacia el lago. Yo permanecí en el porche, sintiendo cómo dos fuerzas opuestas me desgarraban. No podía simplemente ir tras Daniel, pero estar al lado de Joaquín se volvía cada vez más pesado. «Pareces distraída», observó Joaquín, sin apartar la mirada del horizonte. «Solo estoy pensando mucho», respondí bajando la mirada. «¿En qué?» Su pregunta era simple, pero había un interés genuino en su voz. ¿En el trabajo? ¿En los planes? Traté de sonar convincente, pero noté cómo mi voz vacilaba. No dijo nada más, pero su silencio era peor que cualquier palabra. Más tarde, cuando volvimos a la casa, la tensión se hizo casi palpable. Noté cómo Joaquín lanzaba miradas ocasionales hacia mí y Daniel, como si intentara armar un rompecabezas en su mente. Daniel también estaba cambiado. Normalmente confiado y relajado, ahora parecía contenerse, consciente de que cualquier palabra equivocada podría delatarnos. Cuando la noche llegó a su fin y me quedé sola en la habitación, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. El secreto que había intentado ocultar con tanto esfuerzo parecía estar a punto de salir a la luz. Joaquín sabía algo, pero ¿cuánto? Esa era la pregunta que no me dejaba en paz. La mañana en la casa de campo comenzó con un silencio tenso. Sentía que algo había cambiado, aunque nada evidente había ocurrido. Joaquín salió a caminar, dejando a Daniel y a mí solos en la cocina. En su ausencia, el espacio se llenó de un silencio cargado de palabras no dichas. «¿Estás bien?», preguntó Daniel, dejando su taza de café a un lado. «No estoy segura», respondí sin mirarlo. «¿Crees que sospecha algo?». Su pregunta fue directa, sin rodeos, y sentí un nudo en la garganta. «No lo sé», admití con sinceridad. Estábamos sentados frente a frente, y su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y algo más. Un deseo de protegerme, pero también su propio miedo a ser descubierto. La puerta se abrió y Joaquín entró. Parecía demasiado tranquilo, lo que de inmediato me puso en alerta. «¿Podemos hablar?», preguntó, mirando primero a mí y luego a Daniel. Me quedé paralizada. Daniel se enderezó en su silla, su rostro permanecía sereno, pero la tensión en el aire era palpable. «Claro», respondió Daniel con voz firme. Joaquín hizo un gesto para que nos moviéramos a la sala. Lo seguí automáticamente, sintiendo que mis piernas pesaban. Cuando nos sentamos, Joaquín guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tengo la sensación de que algo ha cambiado», comenzó, mirando a ambos. «Y quiero una explicación». Crucé una mirada con Daniel, y él asintió ligeramente, como indicándome que mantuviera la calma. «¿A qué te refieres?», pregunté, tratando de sonar segura. «A su comportamiento», respondió Joaquín directamente, sus ojos entrecerrándose. «Es demasiado sincronizado». Mi pecho se tensó. Sus palabras eran vagas, pero en ellas había una amenaza latente. Daniel se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «Solo hablamos. Somos familia, ¿no?». «¿Es eso todo?», replicó Joaquín sin apartar la mirada. Cada palabra cortaba el aire, haciendo que mi piel se erizara. Sabía que cualquier excusa solo empeoraría la situación, pero el silencio también parecía peligroso. Tras un largo silencio, Daniel se levantó. «Creo que este no es el mejor momento para mi visita». «Tal vez», respondió Joaquín con sequedad, sin mirarlo.
Me levanté también, pero Daniel levantó una mano para detenerme. «Necesito empacar mis cosas», dijo, mirando directamente a Joaquín antes de salir de la sala. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el ambiente se volvió aún más denso. Joaquín no dijo nada, pero su presencia era sofocante. Cuando Daniel estuvo listo para irse, lo acompañé hasta el coche. Nos quedamos de pie junto a la puerta abierta y su mirada estaba llena de algo que temía entender. «Lo siento por haberte metido en esto», dijo en voz baja, pasando una mano por mi rostro. «Pero no puedo detenerme». Quise responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Su voz era suave, pero en ella había una firmeza que me desgarraba. «Te amo, Lucía», dijo antes de subir al coche y marcharse. Cuando volví a la casa, encontré a Joaquín en la sala. Estaba sentado en su sillón con una expresión que me puso nerviosa. «¿Todo bien?», preguntó sin mirarme. «Sí, se fue», respondí, sentándome frente a él. «Sabes, es curioso. Siempre pensé que entendía a las personas», dijo de repente, con una voz tranquila pero fría. «¿A qué te refieres?». «A veces te sorprenden, especialmente aquellos que conoces desde hace años». Su mirada se cruzó con la mía, y sentí un escalofrío en todo el cuerpo. Él sabía. Tal vez no todo, pero lo suficiente para hacerme sentir expuesta. El día comenzó con una sensación pesada. Las palabras de Daniel, su confesión, su mirada, me perseguían incluso en los sueños. Sabía que esto había llegado demasiado lejos, que continuar significaba destruir todo lo que tenía. Temprano en la mañana, le envié un mensaje. «Tenemos que hablar, es importante». Su respuesta llegó casi de inmediato. «Estaré esperando». Elegimos un lugar apartado en el parque, donde nadie podía vernos. Daniel ya estaba allí, sentado en un banco, rodeado por el silencio y la suave luz del sol otoñal. Cuando me acerqué, levantó la mirada, y vi en sus ojos una mezcla de dolor y esperanza. «¿Has tomado una decisión?», preguntó tan pronto como me senté a su lado. «Esto no puede seguir, Daniel», respondí, esforzándome por mantener la voz firme. «Está mal». Él apartó la mirada, apretando los puños. «¿Y qué está bien? ¿Seguir viviendo como si nada pasara? ¿Pretender que eres feliz?». «No entiendes», susurré. «No se trata solo de nosotros. Se trata de todo lo que vamos a destruir». «Entiendo más de lo que crees». Su voz tembló. «Pero no puedo simplemente olvidarte». Su mano rozó la mía, y ese gesto estaba cargado de todo lo que había intentado ocultar. Sabía que no debía ceder, pero en ese momento todo lo que había reprimido salió a la superficie. Sus labios encontraron los míos, y en ese beso había todo: pasión, dolor, desesperación. Era el último, pero eso lo hacía aún más intenso. Ambos sabíamos que era el final, pero no podíamos detenernos. Cuando me aparté, las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Adiós, Daniel», susurré, levantándome. Él no dijo nada, solo me miró mientras me alejaba, y esa mirada se quedó conmigo durante todo el camino a casa. En casa, traté de actuar como siempre, pero la tensión era casi insoportable. Joaquín estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Su silencio se convirtió en mi compañero constante. Él me observaba. Lo sentía incluso cuando estaba en otra habitación. Su presencia era como una sombra que me seguía a todas partes. Por la noche, mientras cenábamos, dijo de repente: «Pareces distraída». Levanté la mirada, esforzándome por parecer sorprendida. «Solo estoy cansada». «¿Cansada? ¿O es algo más?». Sus palabras eran simples, pero el tono estaba cargado de un significado oculto. No sabía hasta qué punto podía ver lo que estaba pasando dentro de mí. Más tarde, cuando me quedé sola en el dormitorio, comprendí que estaba perdiendo el control. Mi vida ya no me pertenecía. Se había convertido en algo que no podía sostener entre mis manos. Me acosté, escuchando el tic-tac del reloj, preguntándome cuánto más podría soportar. La mañana trajo consigo una sensación de inevitabilidad. Joaquín estaba demasiado callado, demasiado concentrado, como alguien que se prepara para dar un paso decisivo. Intenté mantener la calma mientras hacía las tareas matutinas.
pero su mirada, constante y penetrante, hacía que el aire se sintiera denso. La cocina estaba sumida en un silencio pesado. Solo el sonido del cuchillo cortando frutas y el agua fluyendo del grifo rompían esa quietud. Sentía su presencia detrás de mí, como una sombra que no podía ignorar. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero cargada de una firmeza inquebrantable. No pedía explicaciones, pero todo en su tono indicaba que ya no había escapatoria. Me detuve, incapaz de continuar lo que estaba haciendo, y escuché en silencio. Sus palabras eran concisas, duras, cada una como un golpe que revelaba sus sospechas, su decepción y su dolor. Era el momento que había temido durante tanto tiempo, y sabía que ya no podía postergarlo más. No intenté mentir. No intenté negarlo. Las palabras de confesión salieron de mí con dificultad, como si cada una pesara toneladas. No había excusas, no había lugar para explicaciones. Todo estaba a la vista, desnudo y doloroso. Después de un largo silencio, Joaquín exhaló profundamente y se sentó a la mesa. Sus ojos no reflejaban ira, sino un cansancio abrumador. No hubo gritos, no hubo reproches. Su mirada decía más que cualquier palabra. Más tarde, cuando la tensión ya era insoportable, dijo algo que me dejó helada. Daniel se iba. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Sabía que era el final, pero aceptarlo resultaba mucho más difícil de lo que había imaginado. El día transcurrió como en cámara lenta. Veía a Joaquín sumido en sus pensamientos, evitando miradas directas, como si no quisiera enfrentarse a la realidad. Su frialdad era más aterradora que cualquier arrebato de ira. Antes de que Daniel partiera, encontré un momento para despedirme de él. Esa última conversación estuvo cargada de dolor. Su mirada, llena de ternura y arrepentimiento, decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. No pude detenerlo, y quizás, en el fondo, sabía que no debía hacerlo. Cuando regresé a casa, Joaquín estaba esperándome en la sala. Su calma era engañosa, y podía sentir que detrás de ella había una tensión latente. Su decisión me tomó por sorpresa. Propuso que permaneciéramos juntos, pero con una condición. Lo que había pasado entre Daniel y yo debía terminar para siempre. Ese compromiso no trajo alivio, solo una carga aún más pesada. Sabía que, en el fondo, nuestro matrimonio ya estaba roto, pero no estaba lista para dejarlo ir por completo. El silencio que llenó la casa se convirtió en el símbolo de todo lo que habíamos perdido. Y esa quietud resultó ser más ensordecedora que cualquier grito. La casa me recibió con un silencio casi tangible. Ese silencio era diferente, no era el confort habitual, sino uno pesado, impregnado de ausencia. Me detuve en la entrada, mirando las paredes familiares que ahora parecían extrañas. Lo primero que noté fue el aroma. Un leve rastro del perfume de Joaquín aún flotaba en el aire, como un recordatorio de que él había estado aquí, aunque ya no perteneciera completamente a este lugar. Sobre la mesa de la cocina estaba la taza de Daniel, la misma de la que había bebido su café por la mañana. No pude evitar tocarla con la punta de los dedos. Ese gesto insignificante resultó ser demasiado significativo. Caminé por las habitaciones, buscando consuelo en lo cotidiano. Pero cada detalle gritaba los vacíos que yo misma había creado. La cama, perfectamente hecha, parecía un espacio que ya no compartíamos. El estante del baño, con su rasuradora y su espuma de afeitar, se había convertido en un altar de recuerdos. Todo a mi alrededor tiraba de hilos invisibles que ya no conectaban nada. Me senté al borde de la cama, mirando fijamente un punto en la pared. Fragmentos de recuerdos pasaban por mi mente: los besos con Daniel, las miradas de Joaquín, su voz llena de reproches. Todo se repetía como un bucle interminable, que parecía no tener salida. Mis pensamientos se volvieron más profundos que nunca. Sabía que había perdido a Daniel. Su partida era inevitable, pero eso no lo hacía menos doloroso. Joaquín... Nuestro matrimonio estaba roto. Quizás ya no había manera de repararlo. Sin embargo, a pesar de todo, sentía una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida me pertenecía. Sí, mis decisiones habían sido destructivas. Sí, había cometido errores que no podían deshacerse, pero ahora todo dependía de mí.
El teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla y mi corazón se detuvo. Un mensaje. Esto aún no ha terminado. De Daniel. Esas 3 palabras parecían un enigma imposible de resolver. ¿Era una despedida? ¿O dejaba abierta una puerta hacia algo más? Releí el mensaje una y otra vez, buscando un significado oculto. Mis pensamientos se llenaron de incertidumbre, dejándome en una espera inquietante. El sol se estaba poniendo, bañando la habitación con cálidos tonos dorados. Me senté en el sofá, mirando por la ventana. Fuera, el mundo seguía adelante, ignorando que mi vida había cambiado para siempre. En mi mente giraban preguntas. ¿Volvería Daniel? ¿Podría Joaquín perdonarme? Pero, sobre todo, ¿qué quería yo realmente? Cerré los ojos tratando de encontrar una respuesta dentro de mí. De repente escuché pasos detrás de mí. Eran apenas audibles, pero lo suficientemente claros para hacerme estremecer. Abrí los ojos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los pasos se acercaban. ¿Pero quién era? ¿Joaquín? ¿Daniel? ¿O eran solo mis miedos materializándose en el silencio de esta casa? La respuesta no llegó.